este ejercicio nos dan una función que solo está definida entre 0 y 2pi. Y nos piden hallar los extremos absolutos, los máximos y los mínimos, y la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a pi tercios. Bueno, primero vamos a calcular los máximos y los mínimos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer la primera derivada y la vamos a igualar a 0. Entonces, esta función es una función racional, en la que el numerador y el denominador son funciones trigonométricas. Para recordar un momento la fórmula de la derivada de una fracción en la que numerador y denominador son funciones, pues la fórmula es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a aplicar nosotros. Entonces, ¿cómo será esta derivada? Pues f' de x es igual a el seno de x derivado por 2 menos el coseno de x menos el seno de x por 2 menos el coseno de x derivado. Todo esto dividido entre 2 menos el coseno de x al cuadrado. Entonces, la derivada del seno de x, la derivada del seno es el coseno de x, que irá multiplicado por 2 menos coseno de x, menos seno de x. Ahora, la derivada de 2 menos coseno de x. La derivada de 2, que es un número, es una constante, es 0. Y ahora, la derivada de menos coseno de x. La derivada del coseno de x es el menos seno de x, pero ya tenemos un menos antes. Luego esto será el menos seno de x. Luego se transforma en el más seno de x. Y el denominador se queda igual. Operando un poco aquí obtenemos 2 coseno de x. Coseno de x por menos coseno de x es menos coseno cuadrado de x. Y luego menos seno de x por seno de x, pues es seno al cuadrado de x. Y el denominador igual. Ya tenemos calculada nuestra derivada. Ahora la tendríamos que igualar a 0. Luego, la derivada igual a 0. En este caso, 2 coseno de x menos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x partido de 2 menos coseno de x al cuadrado igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Pues vamos a ver. El denominador viene a este lado y vendría multiplicando, con lo cual 0 por el denominador lo ignoro. Lo que necesito calcular es el numerador igual a 0. Luego 2 coseno de x menos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 0. ¿Cómo podemos resolver esto? En principio, tal y como está, no tendríamos una manera sencilla de resolverlo. Pero si nosotros nos fijamos en coseno de x al cuadrado y seno al cuadrado de x, ahí podremos hacer una cosa. Podemos hacer lo siguiente. Si los ponemos todos en la derecha del igual, yo voy a obtener coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Esta expresión de aquí se corresponde a la relación fundamental de la trigonometría. La relación fundamental de la trigonometría que nos decía que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Luego, esta expresión vamos a usarla para sustituir en nuestra ecuación y nos va a quedar mucho más sencilla. Luego tenemos que 2 por el coseno de x es igual a 1. Luego el coseno de x es igual a 1 medio. Esto es una ecuación trigonométrica, coseno de x igual a 1 medio. Pero es una ecuación relativamente sencilla, porque aquí solamente tendremos que hacer que x es igual al arcocoseno de 1 medio. Al arcocoseno, que es lo mismo que decir el coseno menos 1 de 1 medio. Recuerdo que
En la calculadora hay personas que tienen la tecla arco coseno y hay personas que tienen la tecla coseno menos 1. Pero es exactamente lo mismo. Esto, si nosotros lo metemos en la calculadora, tendremos la siguiente solución. Nos va a decir que x es igual a 60 grados. Como esto es una ecuación polinómica, siempre tenemos que tener en cuenta que las ecuaciones, perdón, no es una ecuación polinómica, es una ecuación trigonométrica. Las ecuaciones trigonométricas hay que tener en cuenta que siempre tienen más de una solución. ¿Cómo la podremos calcular? Pues hay que pensar un poco. Entonces, si nosotros tenemos nuestra circunferencia, nosotros sabemos que x igual a un medio, tenemos esta solución aquí, un medio, y la calculadora nos ha dado esta solución de aquí arriba, que es 60 grados. Pero si nosotros pensamos un poco, para que el coseno valga un medio también hay otra solución, que es aquí abajo. Es decir, un ángulo del cuarto cuadrante cuyo coseno también vale un medio. ¿Cuál es este ángulo? Pues si nosotros sabemos que x1 es 60, tendremos que hallar el ángulo opuesto. El ángulo opuesto es menos 60, aunque nos conviene más dejarlo en positivo. Es decir, le podríamos sumar 360. Entonces, la segunda solución sería 300 grados. Hay dos ángulos cuyo coseno vale un medio, 60 y 300. En el enunciado, el dominio de la función nos viene dado en radianes, porque nos dice que la función está definida entre 0 y pi, incluyendo entre 0 y 2pi, incluyendo el 0 y el 2pi. Luego, estas soluciones que la hemos obtenido en grados, la vamos a tener que pasar a radianes. Si en nuestra calculadora hemos trabajado directamente en radianes, estas dos soluciones las hubiéramos obtenido directamente en radianes. Pero si nuestra calculadora está en grados, como es la costumbre, estas dos soluciones las pasamos a radianes. ¿Cómo las pasamos? Pues multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Luego aquí obtenemos pi tercios. Esta es nuestra primera solución. Y nuestra segunda solución va a ser 300 por pi dividido entre 180. Y aquí obtenemos 5 pi tercios. Estas dos son mis dos soluciones en radianes. Entonces, ahora tendremos que estudiar el signo de la derivada. Ya tenemos las dos soluciones, ahora vamos a estudiar su signo. El signo de la derivada. Luego, en una recta vamos a colocar las soluciones que hemos obtenido. Entonces tenemos pi tercios, tendremos 5 pi tercios, y ahora, esta función, su dominio, que lo tenemos aquí arriba, es de 0 a 2pi. Luego, ¿eso qué significa? Que a la izquierda del 0 y a la derecha de 2pi no existe la función, con lo cual 0 y 2pi también tienen que aparecer en mi estudio del signo. Ahora, para estudiar estos valores, ¿qué hacemos? Pues yo tengo que coger un número de aquí, de este intervalo, un número de este intervalo y otro número de este intervalo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a coger, por ejemplo, entre 0 y pi tercios. Pues podemos coger, por ejemplo, pi cuartos, que va a ser menor que pi tercios, pero mayor que 0. De este intervalo, entre pi tercios y 5 pi tercios, podemos coger pi, simplemente. Y de este intervalo entre 5 pi tercios y 2 pi, podremos coger, por ejemplo, 7 pi tercios. No, 7 pi cuartos, por ejemplo. Podríamos coger. Entonces, si sustituimos estos números, cuidado, si nuestra calculadora está en grados, este número no lo podremos sustituir en nuestra derivada. Nuestra derivada, que la vamos a copiar aquí también, nuestra derivada que era 2 coseno de x menos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x dividido entre 2 menos coseno de x al cuadrado.
Si mi calculadora está en modo de grados, yo no puedo sustituir estos valores. Yo tengo que sustituir mis ángulos en grados. Entonces, esto, vamos a hacer la misma operación para pasarlo a grados. La misma operación, pero inversa. Es decir, pi cuartos lo voy a multiplicar por 180 entre pi. Y estos son 45 grados. Pi son 180 grados. Porque pi multiplicado por 180 entre pi son 180 grados. Y 7 pi cuartos, si nosotros lo multiplicamos por 180 y dividimos entre pi, pues obtenemos 315 grados. Mucho cuidado del modo en el que está nuestra calculadora a la hora de saber si sustituimos pi cuartos o 45. Entonces, si nosotros sustituimos estos valores, f' de pi cuartos o f' de 45 obtenemos mayor que 0. f' de pi o f' de 180 vamos a obtener un número menor que 0. Y f' de 7 pi cuartos o f' de 315 obtenemos un número mayor que 0. Entonces, esto significa que este intervalo es positivo, este intervalo es negativo y este otro intervalo es positivo. Es decir, lo que hemos obtenido, para ponerlo en limpio y continuar por esta página, hemos obtenido que tenemos el 0 y a la izquierda la función no está definida. Tenemos aquí pi tercios. Luego tenemos aquí 5 pi tercios y aquí tenemos 2pi y a la derecha de 2pi la función no está definida. Hemos obtenido de 0 a pi tercios un intervalo positivo, es decir, creciente. De pi tercio a 5 pi tercios un intervalo negativo, es decir, decreciente. Y de 5 pi tercio a 2pi un intervalo positivo, es decir, creciente. ¿Esto qué significa? Esto significa que en pi tercios voy a tener un máximo porque sube y después baja, y en 5 pi tercios, como baja y después sube, voy a obtener un mínimo. Ahora, nos pide no solamente en qué puntos están esos máximos y esos mínimos, sino nos pide que calculemos los valores que se obtienen, es decir, cuánto valdría, esta es la x, nos pide que digamos cuánto valdría la y que digamos si esos máximos son absolutos o relativos. Pues entonces vamos a empezar. En pi tercios hay un máximo. ¿Cómo calculamos la y de este máximo? ¿Cómo calculamos el valor que se alcanza? Pues el valor que se alcanza será sustituir en mi función original pi tercios. Es decir, mi función original que era seno de x dividido entre 2 menos coseno de x, vamos a sustituir pi tercios. Recordar que si nosotros tenemos nuestra calculadora en modo grados, no podemos sustituir pi tercios. Teníamos que sustituir su equivalente, que su equivalente en grados era 60 grados. Pues si nosotros sustituimos, vamos a obtener raíz de 3 dividido entre 3. Y en x igual a 5 pi tercios, tenemos un mínimo. Y para calcular el valor que se alcanza, o la y de dicho punto, que es lo mismo, sustituimos o 5 pi tercios o 300 grados, según el modo de nuestra calculadora. Luego vamos a obtener, en este caso, si sustituimos, menos raíz de 3 dividido entre 3. Estos son máximos y mínimos. No sabemos si son absolutos. ¿Cómo lo podemos saber? Pues nosotros, como esto es una función acotada, también tendremos que estudiar cuáles son los valores de la función en 0 y en 2pi. Esto es muy sencillo porque ¿cuánto es la función en 0? Pues tendremos que calcular f de 0. Independientemente de si está en grados radianes, 0 es 0. Luego sustituimos simplemente y obtenemos que f de 0 es 0. X igual a 2pi también tenemos que calcularlo. Tendremos que calcular cuánto vale la función en el otro extremo. Luego, f de 2pi, que 2pi, si nos acordamos de teoría, son 360 grados. Luego, independientemente del modo de mi calculadora, sustituyo y obtengo 0.
Esto significa que no hay valores ni mayores que mi máximo, es decir, que raíz de 3 dividido entre 3, ni menores que menos raíz de 3 partido de 3, ya que los extremos valen 0 los dos. Luego, ¿esto qué significa con respecto a mis máximos que yo tenía? Pues puedo asegurar que el punto pi tercios raíz de 3 partido de 3 es un máximo absoluto. Y de la misma manera puedo asegurar que el punto 5 pi tercios menos raíz de 3 partido de 3 es un mínimo absoluto. Y esta sería la solución de mi apartado A. Ahora, en el apartado B nos pide que calculemos la recta tangente a la función en el punto A igual a pi tercios. Bueno, pues nuestra función, vamos a escribirla aquí otra vez. Nuestra función era seno de x dividido entre 2 menos coseno de x. Y nos pide la tangente, vamos a hacer primero la tangente, la recta tangente en A igual a pi tercios. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la recta tangente a un punto? La recta tangente a una función por un punto es i menos f de a es igual a la derivada en ese punto por x menos a. Luego, ¿qué tendremos que calcular? Pues tendremos que calcular por un lado f de pi tercios y por otro lado f' de pi tercios. Luego, nosotros tenemos aquí nuestra función, que tendríamos que sustituir pi tercios. Luego, si lo sustituimos, que esto ya lo hemos hecho en el apartado anterior, f de pi tercios valía raíz de 3 dividido entre 3. Y f' de pi tercios, nosotros sabemos que f' de pi tercios, como es un máximo, su derivada vale 0. Si nosotros no hemos sabido hacer el apartado anterior, simplemente sustituiríamos pi tercios en mi función y sustituyo pi tercios en mi derivada. Y calcularía de la misma manera. Entonces, ¿cómo me queda la recta tangente? Pues la recta tangente me va a quedar i menos f de pi tercios, luego raíz de 3 dividido entre 3, es igual a 0 porque 0 es la derivada, por x menos pi tercios. Si despejamos un poco, esto es 0 por x menos pi tercios, esto se va y obtenemos i es igual a raíz de 3 partido de 3. Esta recta que hemos obtenido es una recta horizontal, es una función constante. ¿Por qué es una recta horizontal? Tiene sentido ya que sabemos que en el punto x igual a pi tercios tenemos un máximo. Luego la tangente en un máximo siempre es una recta horizontal. Vamos a calcular la recta normal. La recta normal en a igual a pi tercios nuevamente. ¿Cómo es la fórmula de una recta normal? Pues es i menos f de a es igual a menos 1 dividido entre la derivada en el punto A por x menos a. Entonces, ¿cómo será esta recta? F de A, es decir, f de pi tercios y f' de pi tercios ya lo tengo calculado, no lo voy a hacer otra vez. Luego aquí obtenemos i menos f de pi tercios, luego raíz de 3 dividido entre 3, es igual a menos 1 dividido entre 0 por x menos pi tercios. Aquí nosotros podemos tener un problema porque decimos, mira, tenemos menos 1 partido de 0. Esto no puede ser para una recta. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros sabíamos que pi tercios es un máximo. Luego, la recta tangente a un máximo es una recta, si tenemos un máximo,
su recta tangente es una recta horizontal. ¿Cómo será su recta normal? Pues será una recta vertical, es decir, la pendiente sería infinito, entre comillas, porque no podemos decir que la pendiente de una recta vertical es infinita. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Pues nosotros sabemos que una recta vertical tiene de función x igual a un valor. ¿Cómo lo podemos obtener a partir de aquí? Pues es muy sencillo, decimos, esta derivada, que es 0, la podríamos poner en este lado multiplicando. Luego tendríamos simplemente que 0 es igual a x menos pi tercios. Luego mi recta normal va a ser igual a x igual a pi tercios, que es una recta vertical. Porque las rectas x igual a una constante son rectas verticales. Y ya estaría resuelto el ejercicio.